Bueno, buen día. En el día de hoy vengo a hacer un análisis textual en torno al cuento de Gabriel García Márquez. Solo vine a hablar por teléfono. Bueno, en primera instancia vamos a hablar sobre el análisis literal, donde es básicamente lo que leemos del texto. Em, Nos encontramos a primera vista de un texto misterioso que invoca una serie de sucesos que hacen que el lector se haga diferentes preguntas en torno al mismo. Este trata acerca de María, quien era una mexicana de 27 años que decidió alquilar un coche para ir a visitar a su familia en Zaragoza, esto en España, pero sufrió una avería en el desierto de los Monegros y esperó que alguien le hiciera un favor de llevarla hasta donde hubiera un teléfono para poder comunicarse con su esposo. En eso pasaba un autobús y María lo paró. El autobús estaba lleno de mujeres que iban dormidas. María no sabía que era un bus que llevaba mujeres a un hospital mental. Todas básicamente estaban locas. Mm, Cuando el bus llegó al hospital, María quiso bajarse para pedir prestado un teléfono y entró a un pasillo donde habían muchas mujeres custodiadas por una supervisora, con tan mala suerte que una de las supervisoras pensó que María pertenecía a aquel sanatorio. María trataba de explicarle que solo necesitaba un teléfono para llamar a su marido, pero la supervisora, llamada Herculina, no le hizo caso y María fue inscrita en el sanatorio. Allí pasó muchos días en condición de loca y muchas veces tuvieron que drogarla para calmarla porque le daban arranques de ira y ansiedad al ver que nadie le creía su historia. El esposo pensaba que María se había escapado a vivir con otro hombre, porque ya en el pasado ella había hecho lo mismo. Ambos habían sido infieles en el matrimonio y el marido de María creía que otra vez lo había abandonado y tenía que pasar por lo mismo. Tiempo después, María le pidió a Herculina que le llevara un mensaje a su marido, y éste inmediatamente se presentó en el sanatorio en busca de María. Ella le contó toda su tragedia en aquel horrible lugar, pero su marido, que era mago y trabajaba como recreacionista de fiestas, también pensaba que María estaba loca, porque el director del sanatorio le dijo que le escuchara todo lo que dijera y que no le hiciera caso porque su mujer estaba muy trastornada. María no quiso ver nunca más a su marido y tampoco quería leer sus cartas. Y así la relación se fue enfriando hasta que éste no volvió más al sanatorio y también María desapareció y no supo más de ella. Eso básicamente lo que es por encima de lo que se puede leer, un corto resumen em, de lo que básicamente pues es el análisis literal del texto, eh, en donde básicamente pues todo ocurre en el país de España, y nunca hubo como una solución frente a lo que estaba pasando María, sino simplemente pues su esposo la abandonó prácticamente dejándola en aquella institución mental. María Dolía pues obviamente nunca quiso volver a saber nada de él. Ya, básicamente estas son las primeras impresiones de lo que es por encimita el texto. Ahora pasamos a un análisis inferencial. En el texto principalmente se trata de una mujer que ansía llamar a su esposo y avisarle que no podía llegar a cumplir sus compromisos, pero entre la angustia y la desesperación terminó en un sitio no deseado debido a su insistencia por conseguir un teléfono. La confundieron con una demente. Dicha circunstancia desencadenó una larga trama. Allí el autor, en este caso Gabriel García Márquez, nos da una conclusión de un mal manejo del uso del lenguaje, ya que nos presenta una situación en la que la mujer, por no saber utilizar correctamente sus modos de expresarse, llevándola a un solo término, el de solo vine a hablar por teléfono, ¿esto qué hace? Que otras personas interpreten eh, esta comunicación como demencia. Por tal motivo la dejan en esa institución. Por otro lado, un título acertado que yo
pensé para este texto sería: no pienses que te dejé, haciendo alusión a la manera en la que el marido de María, Saturno, malinterpretó la situación dejándose llevar por las amargas experiencias con María en el pasado. Por otro lado, hay una relación con la realidad, ya que muchas veces en nuestros diferentes contextos sociales o ocasiones de la vida nos hemos enfrentado a malas experiencias por nuestro mal uso del lenguaje, con consecuencias como lo son la mala imagen que dejamos a causa de esto. Seguidamente, desde el texto se puede ver que que se representa el símbolo de una persona fuerte, sin sentimientos ni escrúpulos, que se encarga de controlar y manipular a las personas que en algunas ocasiones desean superarse o que simplemente pierden el control de sus actos. Asimismo, la guardiana, Herculina, posee un significado de miedo, pánico y terror para las personas de su alrededor, pues con su dureza y amargura que la caracterizan, comete injusticias y atropellos. Los sanatorios, por otra parte, son lugares que proyectan abusos contra la personalidad y moral de sus pacientes. Estos son sometidos a maltratos e injusticias con un alto grado de rechazo y desprecio, hasta conllevarlos a sentirse seres sin autoestima. El final no fue como lo esperaba, pues su intención se enfocaba en que María a pesar de todo se quedara en la institución mental, pues muchos esperarían que Saturno fuera a salvarla. Sin embargo, si nos damos cuenta a raíz de lo que Saturno contaba, María no fue una buena mujer, y siempre que pudo la abandonó, por ende quizás merecía para Saturno quedarse ahí como castigo por su mal querer. Por último, vamos con un análisis crítico. Ahora, desde mi perspectiva, creo que la historia está bien desarrollada, pues nos dan las bases para que cada situación que se presenta en el mismo sea acertada con argumentos, como por ejemplo la parte en la que Saturno cree que su mujer lo abandona por otra persona, pues ya lo había hecho. Aún así, la capacidad de juzgar no le pertenecía a él, pues se veía que María estaba intentando cambiar por él. Opino por otro lado que se precipitaron los encargados de la institución mental al dejar a María en sus instalaciones, pues hubo un claro abuso de poder, así como también la falta de ética profesional y también la interpretación de los celos como un arma sentimental. Quizás se hubiese ubicado un mejor rol en la historia de María, en la que ella hubiese podido salir de ahí con su buen príncipe azul, entre comillas, quien le creyó. Dejó su pasado atrás y la ayudó a salir de ahí para poder vivir una vida juntos, pues muchas veces las dudas en una relación no se despejan a tiempo y pensar lo peor de una persona es el camino más fácil. Por otro lado, se trata de un texto narrativo que se caracteriza por una secuencia de eventos. Lo que nos propone este mismo y el autor con este texto es identificar los significados que puede llevar el lenguaje y su grave utilización al ser fuente de equivocaciones. De esta manera, puedo interpretar que a veces tratamos de comunicarnos con alguien, pero ya sean los códigos, los acentos o interpretaciones de nuestro lenguaje nos llevan a ser malinterpretados, discriminados o ignorados. Así nos sentimos seriamente desconectados y nos alejamos, a veces de lo que más queremos o cosas importantes. Bueno, es urgente resolver pareciendo verdaderos dementes. En conclusión, es un texto bien relatado, donde su mensaje es más que evidente. Aún así, está sujeto a interpretaciones que choquen con la realidad del lector. Por último, quiero hablar acerca del plan textual, en donde el tema, que es básicamente el cuento, solo vine a hablar por teléfono, el tiempo no está especificado. El lugar es en España, entre Zaragoza, Cádiz y Barcelona, las ciudades. La situación, pues el mal uso del lenguaje. La intención comunicativa de este texto es dejar en evidencia que en ocasiones por el mal uso del lenguaje podemos pasar por malas experiencias. El tipo de texto es un texto narrativo y el planteamiento base, pues para esto se utilizó la referencia del cuento del PDF dejado por el profesor en el aula virtual. Y ya eso es todo. Mi nombre es Anderson Díaz, estudiante de Comunicación Social y Periodismo para la clase de Interpretación Textual. Gracias.